Hemos estado estudiando, como usted se acuerda, últimamente las fiestas del Señor. Lo que nosotros vimos establecido en Éxodo, en Levítico, en parte de Números, acerca de estas fiestas anuales que tenían que celebrar en el nombre del Señor, son contabilizadas 7, aunque las convocaciones son 10. Las convocaciones, por supuesto, a veces tienen que ver con el llamado a la fiesta, así que solamente vemos 7. Esas, por cierto, están condensadas en la menorá, en este artículo que era la luz de dentro del tabernáculo con sus 7 brazos, ¿se acordarán ustedes? Ahora el judaísmo ha invertido esto y lo ha convertido a 9 brazos. No tengo ni idea de qué sea, pero no es lo que bíblicamente establece, porque estaba simplemente asociado con este asunto de las fiestas del Señor. Así que 7 fiestas que vamos a estar estudiando, y ya vimos en su momento la fiesta de la Pascua, cuando se sacrificaba el cordero. Después vimos la fiesta de los panes sin levadura, en donde el símbolo es que Cristo está en la tumba y está siendo librado de toda la maldad. Y ahora en este día vamos a ver la fiesta de las primicias. Y oh sorpresa, en este púlpito creo que de lo que más hablamos es o de la cruz o de la resurrección. El gran tema que tiene este servidor, porque no hay otro tema más importante, es el de la cruz y el de la resurrección. Y hoy vamos a ver la resurrección nuevamente, ahora desde la perspectiva que lo miraron los judíos en esas fiestas del Señor. Parto desde Levítico capítulo 23. Levítico 23, los versículos 10 y 11. Léalo conmigo en voz alta. Dice así: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha. Lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor, a fin de que sea aceptada a tu favor. Allí está, la instrucción la encontramos en Levítico 23. Por supuesto es una instrucción más larga, solamente estamos viendo la introducción, y nuevamente me refiero al calendario que había presentado hace 8 días. Ese calendario donde vemos ahí, si usted se acerca después a YouTube lo podrá ver con más claridad. Allí está la menorá con los 7 brazos, y estamos en la tercera de las fiestas. Ya vimos la Pascua, ya vimos los panes sin levadura, y ahora toca el tiempo de las primicias, las que se recogían en esa primera cosecha del año, y en una canastilla eran ofrecidas, llevadas al sacerdote para que él las levantara y las meciera delante del Señor, entonces ofreciéndolas simbólicamente. Las fiestas que estamos analizando representan y tipifican la secuencia y el tiempo de la importancia de los eventos de la obra redentora de Cristo. Esto no lo tenemos que perder de vista. No solamente son festividades patronales que se le ocurrieron a alguien, sino que siempre tenían la tipología y el simbolismo de escenificar proféticamente lo que pasaría. No solo lo que pasó en el Éxodo, sino lo que pasaría en los tiempos del Señor Jesucristo. Así que lo que estamos mirando es un espejo de la historia. Así como sucedió en el Éxodo, sucedería en el tiempo del Señor Jesucristo. Esto a veces ni siquiera lo alcanzamos a ver, pero esta es la realidad. Lo que nosotros encontramos entonces en esa tipología, ahora lo encontramos en Jesucristo cumplido. Estas profecías eran escenificadas, por eso las fiestas. De hecho, el término hebreo es mikra, que traducido correctamente no serían fiestas o convocaciones, sino serían ensayos. Todos los años, durante 1400, 1600 años, los israelitas estuvieron ensayando lo que iba a pasar en esa última etapa en donde llegaría el Señor Jesucristo. Por eso el Señor les reprende y les dice: ustedes conocen de los tiempos, pero no se dan cuenta que ya llegué. No se dan cuenta que ahora es el tiempo del cumplimiento. Así que cuando la repasaban año tras año, estas fechas veían una imagen de Dios y su plan de redención. Así que no había ningún engañado, a menos que no lo quisiera ver. La pregunta que vamos a responder es: ¿qué significan o qué simbolizan la fiesta de las primicias? Déjeme ir primeramente a una aclaración, y la estoy haciendo en cada ocasión, porque si perdemos de vista esto, ya no vamos a entender de qué se trata. El gran problema de cuando nosotros dividimos y tratamos de estudiar solamente esa sección es que dejamos de ver el gran panorama. Necesitamos mirar el panorama completo. Y lo que nos está presentando estas 7 fiestas es un calendario, dijimos.
Es un calendario inserto dentro de la Escritura que hablaría acerca desde la cruz hasta el final de los tiempos, en donde se cumpliría todo aquello que Cristo había dispuesto, que Dios había dispuesto para su pueblo. Por eso es importante que jamás las fiestas se separen del tema del Éxodo. El Éxodo comienza en una noche, en la Pascua, y termina cuando entran, después del río Jordán, entran 40 años después a la tierra prometida. Así que las fiestas están tipificando 40 años. Ese es el calendario. Comienza en el año 30 con el Señor Jesucristo crucificado y va a continuar hasta el año 70, cuando ahora es la iglesia, ya no Israel, es la iglesia la que está entrando a la intimidad con Dios, a la tierra prometida. Así que estos 40 años del Éxodo son los mismos que se tienen que cumplir en los 40 años a partir de la cruz. Si perdemos esa visión, ya no sabemos qué pasó. Algunos están inventando, ahora que Irán está contra Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Desconocimiento. Tenía que ser dentro de los 40 años. Así que cuando nosotros queremos valorar correctamente la profecía, tenemos que respetar estas pautas. Hay un pasaje en Isaías capítulo 11 que nos muestra justamente esto. Ya hablamos en tiempos de Isaías que ya se había cumplido aquello del Éxodo. Pero mire lo que dice Isaías mirando hacia nosotros. Dice, en ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer al remanente de su pueblo. ¿Se da cuenta? Un segundo Éxodo. Ya no el primero, el que tenemos en el libro de Éxodo, sino ahora en el tiempo de los evangelios. Los que queden en Asiria y el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía y Elam, en Babilonia, Hamad y todas sus tierras costeras distantes. Ahora no llamaría solo a un pueblo, los hijos de Abraham. Ahora llamaría a todo el mundo. En ese segundo Éxodo que se cumpliría en los tiempos de Jesucristo. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y cuándo sucedió? Porque tal parece que de esto no hemos hablado mucho en los púlpitos, no hemos sido enseñados. Déjenme poner un solo ejemplo. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos. Los autores del Nuevo Testamento se dedican precisamente a establecer todo lo que sucedió en la historia, ahora como cumplido en los tiempos del Señor Jesucristo. Uno de ellos es Mateo. Mateo, que utiliza Oseas 11:1, dice del Señor Jesús, vea cómo lo presenta. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Pero decimos, pero si solamente es María, José y el niño Jesús. Miren cómo lo están simbolizando. Lo están utilizando ahora como el nuevo Éxodo que comienza justamente con la llegada del Mesías. Jesús saliendo otra vez de Egipto. ¿Se acuerda de dónde salió el pueblo de Israel? De Egipto, el símbolo de decadencia y corrupción. Ahora estamos viendo a la familia sagrada, como le llaman, saliendo y cumpliendo el nuevo Éxodo que ahora estaría en los tiempos de Jesucristo. Déjenme ir entonces a la declaración que voy a estar buscando para aclarar este tema. En Cristo es el tiempo de resurrección. ¿Qué significan las primicias? Tenemos que observar la resurrección. Primeramente, las cosechas que se recogían al comienzo de la temporada eran llamadas primicias. No sé si hasta la fecha, si alguien sepa, se siguen llamando primicias. Las primicias entonces eran recogidas y había dos tipos de primicias. La primera de ellas era la de la cebada. Era una planta que crecía rápidamente y esta simbolizó siempre a Cristo. Las primicias de la cosecha de cebada representaban a Cristo, pero había una segunda. 50 días después, un tiempo después, surgían las primicias de la cosecha de trigo. Y allí está representada la iglesia. La iglesia, ¿se acuerdan ustedes en esa parábola del trigo y la cizaña? Es comparada con el trigo. Y entonces, por consecuencia, estamos hablando de que eran levantadas estas primicias y eran ofrecidas al Señor. Dice entonces Amós capítulo 8, versículos 1 al 3. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Me detengo un momento.
Ese canastillo de fruta de verano no es cualquier canastillo, es el Homer. Es lo que se ofrecía en el tiempo de primicias. Así que lo que está viendo el profeta es la ofrenda de las primicias. Y dice, y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Miren lo que simboliza. Lo que simboliza, según lo que está diciendo Amós, es que comenzaría el tiempo en donde ahora rápidamente se cumplirían los momentos en donde el pueblo de Israel sería juzgado. Cuando se ofreció la primicia, fue el momento en que arrancó el calendario. ¿Cuál es la primicia? Según lo que alcanzamos a ver y vamos a estar analizando, cuando Cristo resucitó. Cristo es la primicia de los que habían muerto. Cuando Él se levanta de la tumba, es el tiempo, ya comenzó el calendario. ¿Se acuerda cuál fue la predicación de Juan el Bautista y el Señor Jesucristo al comienzo? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. La primicia entonces habla de que era el momento del nuevo calendario, recordando que la resurrección es el comienzo de la nueva creación. Y dice el apóstol Pablo, todo lo viejo ha pasado, ahora todo ha sido hecho nuevo. Es el comienzo del calendario de la resurrección. No es cualquier hijo de vecina, perdóneme, que se levantó ese día y hizo que estaba muerto y simplemente apareció otra vez vivo. No. Es el comienzo de la nueva creación. Es el comienzo del nuevo calendario. Es la primicia. Es el momento cuando entonces aquellos que estaban escuchando tenían que tomar sus resoluciones. O arrepentirse o rechazarlo. Rechazarlo implicaba el juicio, porque como vimos en Amós, ha venido el fin sobre el pueblo. Cuando nosotros hablamos de primicias, proviene del hebreo bikurim, de hecho es hak bikurim en hebreo, que proviene a la vez de otra palabra hebrea que es bekor. Bekor, que curiosamente se puede traducir como primogénito o primero. ¿A qué le suena primogénito? A muchos pasajes, ¿no? Por ejemplo, Colosenses 1:15. ¿Se acuerda de este pasaje? Eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mire cómo está, nosotros ni lo sabíamos, pero allí hay una aplicación de las primicias. Cristo es las primicias. Ahora ya lo sabemos, Él fue el creador de este universo, pero también es la primicia y el creador del otro universo. ¿Cuál universo? El universo espiritual, el universo de Dios, el universo de la eternidad, que comenzó en la resurrección. La cruz fue el final de la antigua creación. Ha sido muerta, hemos sido sepultados juntamente con Cristo, pero ahora vivimos para Dios en el nuevo calendario, en la nueva realidad que se llama la espiritualidad. Es todo lo eterno. Así que allí vemos cómo se divide. La instrucción está en Levítico 23:10. Dice, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Atención con lo que dice. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Les pregunto, para ver si están poniendo atención, no se pongan nerviosos. ¿Cuándo se tenía que celebrar celebrar la primera cosecha, el tiempo de las primicias? A ver si pusieron atención. ¿Cuándo se tenía que cumplir el entregar la primera primicia? ¿Es el mes de abril? No, lean el pasaje. ¿En verano? No, lean el pasaje. Cuando entres en la tierra. ¿Se dan cuenta que ya está el Éxodo? Salieron en la Pascua y hasta que entraron a la tierra prometida, ese día celebraron la primera fiesta de las primicias. 40 años después. Allí está entonces el calendario. Quiere decir que allí nos estaba avisando que debían celebrar las primicias al finalizar el Éxodo. Al finalizar todo ese tiempo que estaban ellos caminando hacia la tierra prometida. Y lo celebraron con la fiesta de la cosecha de la cebada que había crecido desde invierno. Ahora, aquí vamos a ver algunos pormenores que son muy interesantes. Primicias en hebreo es reshit. Si usted es curioso,
Se acordará que en el libro de Génesis habla del Bereshit, que es en el principio o cuando en el principio se debería de traducir. Reshit es principio, pero no solamente es principio, sino que se habla de lo primero y lo mejor que hay. Por eso Cristo es las primicias. Cuando se habla, por ejemplo, a los sacerdotes, en Números capítulo 18, 12, se les dice: también te doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presenta al Señor, lo mejor del aceite de oliva y del vino nuevo y del grano, lo mejor. ¿Qué hay mejor en este mundo y en este universo sino Cristo mismo? ¿Se puede rivalizar con otra cosa? No. Dice el salmista en el Salmo 73, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Eres lo mejor que tenemos. Eso que vivimos nosotros anhelando, más dinero, más trabajo, más propiedades, lo mejor ya está en nosotros, que está en Cristo. Y si lo tenemos a Él, tenemos todas las demás cosas. Y si lo tenemos a Él, ¿qué importa si no tenemos las demás cosas? Tenemos lo mejor. Lo que pasa es que no lo hemos valorado correctamente. Otro pasaje es el que encontramos en Deuteronomio, capítulo 26, que dice: cuando entres en la tierra, ahí está, terminando el Éxodo, que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. ¿Ha escuchado usted alguna vez que Dios todavía le debe al pueblo de Israel el cumplir sus promesas? Es muy común en las iglesias que digan: no, es que Dios no ha terminado con su pueblo porque no ha cumplido con sus promesas. Aquí dice que con esa ofrenda reconocía: Dios ya me trajo a la tierra. Si después de eso fueron exiliados y fueron acabados por su desobediencia, pero Dios cumplió. Así que Dios no le debe nada a ese Israel ni a ningún otro Israel. Todo lo cumplió. Tenían entonces que presentarse delante del sacerdote y entregar las primicias. Ahora, esto empieza a tipificar la entrada a la tierra prometida, porque para entrar a ese lugar llamado la tierra prometida, tenían que tener una naturaleza distinta. ¿Se acuerdan ustedes que durante 40 años murió una generación, los padres que salieron? Los que entraron fueron los menores de 20 años, una generación renovada, una generación que ya no era rebelde, que ya no era incrédula. Se tenía que tener entonces los valores del reino espiritual. Vea lo que está sucediendo cuando sucede la cruz y sigue la resurrección. 40 años la iglesia está en crisis. Y aquí escriben todo el Nuevo Testamento animando a la iglesia para que se esfuercen y entren a la tierra prometida. Hoy ya no tenemos que esforzarnos. Ya estamos en la tierra prometida. Ya estamos en Cristo. Ya no nos debe nada el Señor. Pero en ese momento tenía que ser derrotada esa naturaleza rebelde y dejarla en el desierto. ¿Se dan cuenta lo que está sucediendo? Tenían que morir 40 años. ¿Para qué sirvieron 40 años? Por cierto, el Señor Jesús dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. ¿Una generación cuánto dura? 40 años. ¿De dónde lo sacó el Señor? De Éxodo. Al momento cuando salieron de esa tierra llamada Egipto, hasta el momento cuando entraron a la tierra prometida, pasaron 40 años. De lado a lado hay agua. En una está el Mar Rojo. Y después está el río Jordán. Entre esa agua tuvieron que morir en el desierto toda una generación. Esto tipifica entonces que no todos los que me dicen Señor, Señor, en el tiempo en donde se está escribiendo el Nuevo Testamento eran hijos de Dios. Tenían que probar, y por eso el martirio, y por eso la persecución. Dichosos, dice el Señor, los que sufren por mi causa. ¿Por qué? Porque ellos recibirán esa bendición. Hubo muchos que desistieron. Hubo muchos que dijeron: no, esto es demasiado. Estaban en ese periodo de 40 años después de la cruz para entrar a la tierra prometida. Allí vemos entonces el símbolo del Mar Rojo, el Mar Rojo y el río Jordán. En medio está el desierto, que es el símbolo de la muerte.
la muerte, y esto nos enseña que debemos nosotros morir al mundo para obtener vida nueva. Si todavía amamos lo que tenemos en este mundo, no podemos tener vida nueva. Si todavía nosotros nos establecemos, nos enganchamos con todo aquello que este mundo nos ofrece, no somos dignos de la vida eterna. Tenemos que abandonar para entonces vivir en resurrección. ¿Cuándo debía ser? Ya lo dijimos. Dice en Levítico 23:11, al día siguiente del día de descanso. Ahora, aquí hay un problema. Dice el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. La pregunta es, ¿cuál día de descanso? ¿Se acuerda usted que el término descanso es Shabbat? Es cesar. Haciendo el recuento de lo que pasó desde la cruz, sucedieron cuando menos 3 Shabbats. Ya lo hemos explicado, pero lo vuelvo a reiterar. Primero, está la Pascua, que es el miércoles, que era un Shabbat ceremonial. Ese día no se hacía nada. ¿Por qué decimos que era miércoles? Porque según el calendario original, no debía ser viernes, debía ser miércoles, a la mitad de semana. Después, seguía el otro día los panes sin levadura, que también eran llamados un Shabbatón, un Shabbat especial, un Shabbat ceremonial. 2 Shabbats seguidos. Después venía el viernes, que era un día normal, pero adivine, después del viernes viene ¿qué? El sábado. 3 sábados. Ese es el gran problema que muchos tienen para ubicar cuándo se dieron los 3 días de la resurrección. Hay 3 sábados, las mujeres están enloquecidas. ¿Cómo vamos a ungir al Señor si son muchísimos días en donde no se puede elaborar? Ellas terminan diciendo el día de la resurrección, ¿qué nos moverá la piedra? Claro, está en el sábado. No se permite, cualquier otro día se podía, pero el sábado no se puede. El Señor resucitó el sábado. Miércoles, jueves, viernes, sábado, perfectamente dan los 3 días, tal como estaba establecido en la misma Escritura. Así que la pregunta es, ¿cuál sábado de esos 3? Dice la palabra de Dios, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. No dice solamente una partecita y simbólicamente decimos que es un día completo. No, 3 días y 3 noches. Ahora, hagamos nuevamente el recuento. El día 14, que es el 14 de Nisan, que es miércoles, es el día de la muerte, es un sábado. El día 15 es otro sábado, que es el día de los panes sin levadura, es día jueves. El día viernes es un día normal. Allí fue cuando compraron por fin todos los artículos para poder ir a ungirlo, pero pues se presentaba el siguiente sábado, es el día 17, es el sábado semanal, que es el sábado de la resurrección, porque el Señor dijo, yo soy el Señor del sábado. Eso es muy importante. ¿Cuándo ofrecieron las primicias o cuándo se ofrecerían las primicias? El día 18. El domingo 18, después del Shabbat, quedaría las primeras primicias. Así queda el calendario. Ahora, hay algo más que va a reforzar esto que estamos presentando. Como podemos ver, la resurrección fue la entrada a la tierra prometida del nuevo pacto. Ellos entraron a la tierra prometida del antiguo pacto, del pacto de Moisés. Y ahí estaban muy contentos, hasta que desobedecieron y les fue quitado todo. Pero cuando Cristo llega hasta nosotros, cuando Cristo muere y es resucitado, allí entonces se da nuestra entrada a la tierra prometida del nuevo pacto. Y el nuevo pacto, si usted se acuerda, no es de este mundo. El Señor así lo dijo. Mi reino no es de este mundo. El apóstol Pablo dijo claramente, el reino de Dios no es comida ni bebida. Muchos están esperando que se instaure el reino allí en Jerusalén, en Palestina, no sé en dónde. Cuando Jesús dijo claramente, mi reino no es de este mundo. El Señor Jesús recombinó a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. A la samaritana le dijo, ahora el problema de si en ese lugar o en el otro lugar debemos adorar, pero llegará el día en que adorarán en espíritu y en verdad. El reino es espiritual, el reino ya llegó. Nosotros pudimos entrar con esa generación, la primera generación de cristianos, 40 años a la tierra prometida del nuevo pacto. ¿Cómo lo sabemos? Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 23. ¿Cómo lo interpreta el apóstol Pablo? Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos.
Él es el primer fruto de una gran cosecha. ¿Ya se dio cuenta? Allí están las primicias. El primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, primicias. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Ahí está el orden. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, Cristo efectivamente comenzó el calendario que se dio inicio a través de su resurrección. Y comienzan el conteo de los 40 años hasta el año 70. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo nuevamente en Romanos capítulo 11, volviendo a insistir en este tema: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, está hablando de Cristo, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, que esa resurrección afectaría a nosotros. Hoy muchos están esperando que las tumbas se abran. Nosotros estamos vivificados espiritualmente. Estábamos muertos espiritualmente. Por eso no podíamos tener relación con Dios. Y ahora decimos, Él vive, como lo cantábamos hace un momento, Él vive en mi corazón. Pero ¿cómo? Si tú estabas muerto, sí, pero ya no lo estoy. Ya vivo. Cristo es mi resurrección. Yo hoy estoy disfrutando la resurrección. Muchos están postergándolo. La resurrección ya está, es estar en Cristo. Dice en otro pasaje, nuevamente el apóstol Pablo, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada. Me detengo un momento. El griego allí es arrabón. En Efesios 1:14 se traduce como arras. ¿Sí saben qué son las arras? Son esas moneditas que el esposo le pone a la esposa, bueno, a la novia todavía, en la mano como promesa de sustento. Es arrabón, es la promesa. Y sigue diciendo, es la muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Ese es un anhelo de ese momento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Así que aprenda esto: cuando resucita Cristo, y Cristo es las primicias, la resurrección de Cristo es la garantía de la siguiente resurrección. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Esa es la garantía. Así que esta primera cosecha es muy importante decirlo. Ellos entran a la tierra prometida en los tiempos del Éxodo. Y ellos no habían sembrado nada. ¿Se dan cuenta? Ellos cosechan de lo que ya había allí. Y la instrucción es: entra a la tierra y lo que veas que está germinando, lo que veas que está creciendo, tomas la gavilla y lo ofreces al sacerdote. Esto nos habla de que no es por obras, es por gracia. Nosotros no lo sembramos, fue Cristo quien lo sembró. Nosotros solamente recogimos la riqueza y nos la apropiamos. No es por obras para que nadie sea gloriado. Era un acto de fe esperando a que llegara la cosecha posterior. Otro dato interesante es que la medida de cebada como ofrenda de primicias se conocía, ya lo dijimos, como homer, que se traduce como medida o gavilla. Ya lo vimos en otro pasaje que habla acerca del canastillo, es un homer, que más o menos pesaba 1.300 gramos, 1 kilo 300 gramos, era lo que se ofrecía. Es muy poco, es muy representativo, y eso se debía mecer delante del Señor. El sacerdote tenía que mecerlo para que fuera aceptado. Ahora, usted ha leído seguramente este pasaje, capítulo 20, versículos 16 y 17. ¿Se acuerdan? El Señor ya resucitó. En ese día llega María, es todavía sábado, acaba de resucitar el Señor, y dice lo siguiente: María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. ¿Se acuerdan cómo lo dice Reina Valera en lugar de no te aferres a mí? ¿Alguien se acuerda? Porque no he subido a mi Padre. Sí, no, pero la frase, no me toques.
es correcto. No me toques. ¿Cómo que no me toques? De hecho, muchos han tratado de explicar, no, lo que pasa es que María se le aferró y no lo dejaba ir y tenía que... No, está diciendo no me toques. Es correcto. ¿Por qué? Para colmo, al día siguiente, el día domingo, dice en Juan 20:19, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. ¿Qué pasó? Lucas 24:39. Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver de veras que soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. El día de ayer, hermanos, a la tierra estábamos platicando acerca de Tomás. Hay que hacer justicia a Tomás. Tomás, el que dijo, no, si yo no lo toco y si yo no meto mis dedos, yo no voy a creer. Así tenemos que ser todos. Si no me lo compruebas, si no está en la Biblia, yo no lo creo. Es que lo dijo el pastor fulano. No. La Biblia tiene que sostenerlo. Tomás tiene el permiso. No es regañado. Dice, ven y toca. ¿Por qué ahora Jesucristo está permitiendo que lo toquen? Y a María le dijo que no. Hay dos razones. La primera de ellas es que los sacerdotes, cuando comenzaban desde la Pascua, ellos entraban en un proceso de purificación para poder ofrecer todo lo que seguía. Ofrecían la Pascua, ofrecían los panes sin levadura, y para poder ofrecer las primicias tenían que esperar 3 días. ¿Saben qué es lo que hacían para no contaminarse? Se encerraban en el templo y no salían. ¿A qué le suena 3 días encerrada? La tumba de Jesucristo. Él está encerrado y le dice a María, no me toques. Todavía necesito ir al Padre. ¿Para ofrecer qué? La gavilla de las primicias. Tengo que ir a presentarme. Yo soy, dice el Señor, yo soy la gavilla. Voy a presentarme ante el Padre. Cuando regresa, le dice a sus discípulos, ahora sí, dense vuelta, tóquenme, soy yo. En segundo lugar, para poder presentarse ante el Padre, tenía que ser aceptado por el Señor. Cuando él regresa con sus discípulos y les permite tocarlo, es porque ya había sido aceptada esa gavilla mecida delante de Dios. Ya había ido a su Padre, ya había regresado, y ahora propiamente les dice a sus discípulos, así como me ven a mí, ustedes también vivirán. Tóquenme. No soy otro, soy yo mismo. Ojo, la resurrección corporal de Cristo es única e irrepetible, porque fue el testimonio a sus discípulos de que había regresado. Esto que tienen muchos de enseñar que es que nosotros regresaremos a este cuerpo, yo ya no quiero regresar a este cuerpo, por favor. Cámbiame las rodillas, Señor, al menos. Estoy cansado. ¿Para qué quiero ese cuerpo? Algunos enseñan, no, es que por eso no hay que tatuarse y no hay que permitir que te corten una parte y que no hay que incinerarse. Por favor, dice el pastor Miguel Núñez, es que ese cuerpo se va a volver a reciclar y se va a reutilizar. Eso es tierra. La resurrección es espiritual, es lo que está aquí adentro de nosotros. Eso, hermanos míos, ya está vivo y está tan vivo que aquí en esta tierra tenemos comunión con el Padre y allí en la eternidad seguiremos teniendo comunión con el Padre. Nada nos podrá apartar del amor de Cristo, ni la muerte ni ninguna otra cosa. Que venga la muerte, no importa. Yo ya estoy resucitado en Cristo Jesús y fui aceptado al momento cuando Él se presentó delante del Padre. Esto lo vamos a ver. Usted a lo mejor se queda con alguna duda. Bueno, las siguientes fiestas hablan de eso, lo corroboran, no nos deja ninguna duda. Déjeme concluir entonces en este tema que de pronto es tan apasionante. Solamente por puntualizar y recordar, la Pascua representa la muerte sustitutiva de Cristo como el Cordero Pascual. Por eso, en el Evangelio de Juan, vemos a Juan el Bautista diciendo, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice que propicia o tapa el pecado del mundo. Dice que quita. No que engaña. No que solamente lo aplaza. Que quita completamente el pecado del mundo. Por eso si yo creo en Cristo, digo, yo no tengo pecado. Pero seguimos pecando. Sí,
Pero como estoy en Cristo, soy perfecto. Él es perfecto. A mí no me ve Dios, lo ve a Él y yo estoy en Él. Segundo lugar, la fiesta de los panes sin levadura representa la redención que esa muerte trajo hacia nosotros. ¿Se acuerdan? Hace 8 días lo veíamos. Allí estuvo el pueblo sepultado literalmente debajo del agua, muertos al pecado, resucitados para Cristo. Nosotros, hermanos míos, que tanto nos preocupamos por el vestir, por no le estoy sugiriendo que deje de ir al médico, pero estamos tan preocupados por mejorar. Hasta ahora ya están de moda la gente que hace ejercicio. Este cuerpo tiene que morir. Nuestra prioridad no puede ser el cuerpo. Nuestra prioridad es el espíritu. Esa es nuestra identidad. Ese es el reino. Esa es la garantía de que yo pertenezco allá. Estoy temporalmente acá, pero yo estoy celebrando la fiesta de los panes sin levadura, alejado de la muerte, negándome a mí mismo, diciendo, no, yo no puedo. A veces sí caemos, pero no permanecemos, jamás, porque no es nuestra naturaleza. Tercer lugar, las primicias representan la resurrección del Mesías. Y esta fiesta tuvo lugar al tercer día después de la Pascua. ¿Se dan cuenta cómo todo se alinea? Los días dan correctamente. Las fiestas del Señor nos dan la pauta para entender el calendario correcto de Dios. Un último pasaje, y con este me despido. Un pasaje de Apocalipsis. Porque Apocalipsis parece que es un libro cifrado para nosotros. Decimos, ay, ¿quién pudiera entenderlo? Hermanos, para entenderlo están las fiestas del Señor. Así que vamos para allá, no se preocupen. Para entender Apocalipsis tenemos que mirar las fiestas del Señor. Y hay un pasaje muy interesante en Apocalipsis capítulo 14, que habla acerca de una cosecha que dice el escritor Juan, no es Juan el apóstol, es Juan el anciano, es otro tema, es el asunto del libro que gracias a Dios ya terminé, ya estaba esperando ya empezarlo a presentar para publicar. Ese Juan es el que dice justamente de forma maravillosa que se estaba preparando la tierra de ese entonces para una cosecha, y dice: entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar, ya está madura la cosecha en la tierra. Cuando nosotros leemos esto, no tenemos que olvidar lo que había dicho Juan el Bautista. Dice que ya venía el segador, ya estaba todo listo y atarían manojos a unos y a otros los quemaría en el fuego. ¿Se acuerdan? Es más, dice, ahora el hacha está puesta sobre el tronco. Es una esperanza para el creyente, pero es una amenaza para el incrédulo. Durante esos 40 años después de la cruz, efectivamente, todos los que rechazaron a Cristo, fueran judíos, fueran romanos, fueran mexicanos, no existían, terminarían siendo rechazados por Dios. 40 años donde la predicación de los apóstoles enviados fue: arrepiéntanse, salgan de esa generación incrédula, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Y ese bautismo era terrible, porque un hebreo bautizarse era una herejía. ¿Ellos de qué se van a limpiar? Ellos con eso estaban renunciando a su judaísmo y entraban al reino. Así que cuando nosotros leemos acerca de cosechas, por ejemplo en Apocalipsis, decimos: hay algo que tenemos que estudiar y no hemos entendido correctamente. Yo he escuchado a mucha gente que dice: es que el libro de Apocalipsis me da miedo. No, hermano, no sabe usted. Es el triunfo de Cristo. Es el triunfo total de Cristo. Temor, nosotros estamos llenos de gozo. Si se quiere seguir peleando Estados Unidos contra México, contra quien quiera, escuchen, el reino es inconmovible, no se acaba. Nos iremos nosotros y llegará otra generación de cristianos, porque Cristo ha ganado la victoria. Padre, te agradecemos por tu palabra, por esta información preciosa. Te pedimos entonces que llenes de certeza, ya no de esperanza, de certeza nuestra mente y nuestro corazón,
para que seamos inconmovibles, porque estamos sustentados en la roca que es Cristo. Te agradecemos, Señor, por la certeza maravillosa que nos das, por la paz que infundes a nuestros corazones, porque has cumplido cabalmente todo aquello que se esperaba de ti, todo lo que fue anunciado proféticamente y que fue ensayado a lo largo de los siglos, para que nosotros tuviéramos hoy una bendita esperanza, una bendita certeza que ahora nadie nos arrebatará. Gracias te damos, Señor, porque hemos entrado a la tierra prometida, la tierra de Cristo, la tierra que es perfecta y está en paz. Gracias te damos, Señor, por esta hora. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.